Ajá. Muy buenas tardes, buenas noches a todos quienes siguen este curso virtual de autonomías indígenas. Mi nombre es Orlando Pestañas, soy técnico responsable de la Unidad de Desarrollo Territorial del CIPCA Cordillera. En esta ocasión a mí me corresponde, dentro de lo que es el curso, tratar el marco normativo de las autonomías indígenas en Bolivia. Ya, para hablar todo lo que es el marco normativo de las autonomías indígenas, primero debemos conocer lo que es el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, ¿ya? La jerarquía de las normas jurídicas en Bolivia. Este artículo 410 de la Constitución dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía. Uno, que es la Constitución. Segundo, las leyes y los tratados internacionales. Tercero, los decretos supremos. Y cuarto, las normas departamentales, regionales y municipales. Y por último, las normas de carácter administrativo. Quedamos en concreto que la norma madre en todo país, en todo estado, es la Constitución Política del Estado. Bien, ahora, en este curso vamos a hablar todo lo que se refiere a la Constitución Política del Estado y otras normas que avalan, podríamos decir, el funcionamiento de las autonomías indígenas. Dentro del marco legal de las autonomías indígenas originarias campesinas, en la Constitución Política existen varios artículos, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 11, el artículo 30 y sucesivamente, que respaldan o le dan el marco legal a las autonomías. Después está también la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Bien, en la Constitución Política del Estado, inicialmente, en su artículo 1 nos habla de lo que son los modelos de Estado, en este caso el modelo de Estado. Dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario, y está remarcado con negrilla y en líneas, Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Nuevamente subrayamos esto. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. A ver, vamos a tratar de aclarar muy bien a qué se refiere cuando habla de modelo de Estado y habla de Estado unitario, ¿ya? Existen básicamente en el mundo tres tipos o modelos de Estado, ¿no? Que son los Estados unitarios, los Estados federados y los Estados confederados. Por otro lado, en lo que es sistema de gobierno, la Constitución Política del Estado nos habla de, en su artículo 11, que el Estado adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia en condiciones entre hombres y mujeres. La democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por la ley. 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, entre otros. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo. Ahora, la otra que es la representativa, ¿ya? Por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, entre otros. Y finalmente, la comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas, entre otros. Ahora bien, vamos a lo que es la Constitución Política del Estado y el concepto de autonomía indígena, originaria y campesina dentro de lo que es la Constitución. El artículo 290 indica que la autonomía indígena, originaria y campesina es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígenas originarios y las comunidades campesinas cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Por otro lado, el artículo 293
indica que cada entidad territorial indígena, originario, campesina, autónoma, elaborará su estatuto de acuerdo a sus normas y procedimientos propios según la Constitución y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en su artículo 1, marco constitucional, dice que en el marco de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Nuevamente está haciendo mención a ese tema, ¿no? Descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, preservando la unidad del país. ¿Cuál es el alcance de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización? El artículo 3 dice que el alcance de la ley son los siguientes puntos. Dentro de la Ley Marco de Autonomías está lo que corresponde a bases de la organización territorial del Estado, los tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía, procedimiento de elaboración de estatutos y cartas orgánicas, regímenes competencial y económico-financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas y el marco general de la participación y el control social en las entidades territoriales. O sea, si ustedes tienen alguna duda sobre lo que es, qué tipos de autonomía, cuál es el procedimiento de acceso a la autonomía, cuál es el procedimiento para la elaboración de estatutos y cartas orgánicas y otros puntos, ustedes lo van a encontrar esto dentro de lo que es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Dentro de esta ley debemos diferenciar dos conceptos. Uno, que es la unidad territorial, y otro, que es la entidad territorial. La unidad territorial, más que todo, estamos hablando de departamentos, de provincias, de municipios, de territorios indígenas, originarios y campesinos, y de regiones. Estamos hablando precisamente de unidades territoriales. Ahora, dentro de una unidad territorial tiene su entidad territorial, o existe su gobierno, ¿no es cierto? Entonces, para un departamento, su gobierno es el gobierno autónomo departamental. Ahora, la provincia no tiene un gobierno en sí, o sea, definido. Dentro de un municipio tenemos el gobierno autónomo municipal, y en algunos casos lo que son los gobiernos autónomos indígena, originario y campesino. Lo que es un territorio indígena, originario y campesino, lo propio, ¿no? Un gobierno autónomo indígena, originario y campesino. Y lo que es una región, el gobierno autónomo regional o el gobierno autónomo indígena, originario, campesino. Vuelvo a lo que es provincia. Actualmente no se eligen, o sea, no hay un gobierno provincial. O sea, ¿por qué? Porque son solamente nombrados por el gobierno departamental, son representantes. Espero que haya quedado claro, o sea, diferenciar entre lo que es unidad territorial, estamos hablando de territorio, de espacio físico básicamente, y una entidad territorial que corresponde a lo que es el gobierno de esa unidad territorial. Por otro lado, dentro de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en lo que corresponde a definiciones, dice que la autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la jerarquía o rango constitucional no es más un gobierno autónomo departamental que un gobierno autónomo municipal o una autonomía indígena originaria, ¿ya? O sea, hay una igualdad jerárquica o de rango. Por otro lado, la autonomía, dice, implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, ¿ya? La administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. Tipos de autonomías: la autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía regional
y la autonomía indígena. Ahora bien, el régimen autonómico indígena originario y campesino se regula de conformidad a lo establecido primero en la Constitución Política del Estado, que habíamos mencionado anteriormente, son varios los artículos. También está amparado o respaldado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también en la Declaración de las Naciones Unidas y en los Estatutos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos. Por otro lado, cuando habla la Ley Marco de Autonomía sobre la jurisdicción territorial de la autonomía indígena originaria y campesina, nos indica que las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente ley, podrán acceder a la autonomía indígena originaria y campesina a partir de territorio indígena originario y campesino, a través de la conversión del municipio a autonomía indígena por región o región indígena originaria y campesina que se conforme de acuerdo a la presente ley. O sea, para acceder a la autonomía indígena originaria y campesina se puede a partir de territorio indígena originario y campesino, los TIOC, de municipio a autonomía indígena o la región o región indígena originaria y campesina que se conforme de acuerdo a la presente ley. Acceso a la autonomía. Primero, el punto de partida es la iniciativa popular. En un municipio desean convertirse en autonomía indígena originaria y campesina, lo primero que tiene que hacer es recabar firmas, un 30% del padrón electoral, y con eso se convoca a un referéndum. Si en este referéndum, si gana con el 51%, o sea la mitad y un punto más, entonces, aprobado el referéndum, lo que se hace es trabajar en lo que es la elaboración del proyecto de estatuto. Pero ¿qué pasa si es que en el referéndum gana el no? Necesariamente tendrán que esperar nuevamente hasta la próxima gestión legislativa. Eso significa esperar y nuevamente llamar a referéndum, y si se gana, sin embargo, directamente se trabaja en lo que es la elaboración del proyecto de estatuto. Para la elaboración del estatuto, primero lo que se tiene que hacer es conformar una asamblea estatuyente, y aquí viene todo lo que es la capacidad de negociación de los demandantes al momento de elaborar esta asamblea estatuyente. ¿Cuántos miembros deben conformar la asamblea? ¿Cuántos pertenecientes a las mayorías? ¿Cuántos pertenecientes a las minorías? También se tiene que considerar el tema de equidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez conformada la asamblea estatuyente, se procede con la elaboración del estatuto autonómico en las sesiones de los asambleístas. Este proceso es bastante largo, clave, pero sí, para el desarrollo de un gobierno autónomo indígena originario y campesino, porque prácticamente se está trabajando en la elaboración de las reglas para que funcione un gobierno autónomo indígena. Si aquí las cosas no quedan claras, en el futuro se pueden tener serios problemas. Una vez que se tiene el proyecto de estatuto, primero debe ser aprobado por 2/3 de los asambleístas y luego ser enviado para su declaratoria de constitucional ante el TCP. El TCP revisa si es que algún artículo de este estatuto viola o no viola la Constitución. Si es que este estatuto no viola ningún artículo, directamente tiene una declaratoria de constitucionalidad. Caso contrario, lo devuelve este proyecto de estatuto a la Asamblea Estatuyente para que revisen estos artículos observados. ¿Ya? Y nuevamente lo mandan al TCP y así sucesivamente hasta tener la declaratoria. Una vez que ya se tiene la declaratoria, se procede con lo que es un nuevo referéndum, un segundo referéndum para ya la aprobación del estatuto. Ahora, ¿qué sucede? El año pasado se dicta una ley de modificación a la Ley Marco de Autonomías Indígenas, la ley 1198, donde se elimina lo que es el segundo referéndum como requisito para su aprobación. Ahora, esta ley dice que ya no es necesario el segundo referéndum, sino más bien se puede aprobar el estatuto autonómico por usos o por normas y procedimientos propios, ¿ya? Entonces, esto es un avance muy importante, y uno de los municipios que hizo prevalecer este artículo, esta ley, es la autonomía indígena Quereimba y Yamba de Gutiérrez. Una vez aprobado, ya directamente lo que queda es la instauración del nuevo gobierno indígena originario. En el caso anterior, si se reprueba, o sea, si este referéndum no es aprobado, entonces nuevamente tiene que volver a trabajarse en la elaboración, en la modificación de los estatutos, que al momento de ser
puesto a consideración para su aprobación o han sido observados, ¿ya? Entonces se revisa nuevamente este proyecto de estatuto y finalmente se lo vuelve a someter a consulta, normas y procedimientos propios en este caso, y finalmente instaurar el nuevo gobierno autónomo. Con esto, hemos concluido esto lo que es el módulo de autonomías indígenas y espero que haya sido del agrado de ustedes. Sabemos que es un tema muy amplio, muy complejo y en 15 minutos muy poco es lo que se puede abordar, pero mucho depende del interés que cada uno de ustedes lo pongan para ir desarrollando cada uno de los puntos que hemos visto en esta unidad. Bueno, que sea hasta otra oportunidad.